Estamos en una temporada que le hemos denominado Tu fe y tu dinero. Estamos hablando de cosas profundas que tienen que ver con nuestro carácter, que tienen que ver con nuestra propia vida, ¿no? De lo que quiero hablar o de lo que hemos estado hablando, ya empezamos la semana anterior, estamos hablando de lo que son las finanzas realmente bíblicas. Estamos hablando de que primero tenemos que cambiar nosotros para que cambien nuestras finanzas, que cambie nuestra economía. Porque hay cosas arraigadas en nuestro corazón que van más allá de que yo cambie mis hábitos. Tienen que ver con mi arrepentimiento, de cómo yo he estado manejando mis finanzas, de cómo yo he estado manejando mi avaricia, mi codicia, de cuáles han sido esos malos hábitos que me han llevado hasta el lugar donde estoy. Usted dice, pastor, estoy hasta el cuello. Bueno, en este tiempo estamos tratando este tipo de cosas. Estamos primero sentando algunas bases importantes con respecto a esto, para después hablar de algunas cosas prácticas que nos pueden servir para mejorar nuestra economía, mejorar nuestras finanzas. Tal vez los adolescentes dicen, pero pastor, ¿yo qué tengo que ver con esto? O los jóvenes dicen, pero pastor, yo todavía no soy padre de familia. Déjame decirte que mientras más temprano aprendas en la vida, menos errores vas a cometer de manera financiera. Menos errores vas a cometer con respecto a cómo manejar tu dinero. A veces como que no, es como un ruido blanco cuando alguien, un adulto, le dice a un joven, oye, pero ten cuidado, ahorra. No, ahorita no, yo tengo que pensar en otras cosas, quiero disfrutar de la vida, quiero gastar, sacar mi primera tarjeta de crédito. Cuidado, cuidado, jóvenes. Pregúntale ahora a alguien de 40, 45, 50 años, te diría, yo hubiera quisiera subirme en el DeLorean, en Volver al Futuro e irme 20 años atrás y no cometer los errores financieros que ahora tengo. Y ojalá que los aprendamos. Yo los estoy aprendiendo con ustedes. Si usted me pregunta, pastor, tú ya te las sabes todas, eres próspero y tienes libertad financiera, estoy en el camino. Estoy pagando mi última tarjeta de crédito y he dicho, no más tarjetas de crédito. He dicho, no a las tarjetas de crédito. Estoy saliendo de mis deudas, gracias a Dios, pero puedo dormir tranquilo, sin deudas. Hoy, hermanos queridos, vamos a hablar de dos principios claves para el manejo del dinero. Dos principios claves para el manejo del dinero. Y de una manera de retroalimentarnos, quiero recordar un poco cuál fue el tema o de qué estuvimos hablando la semana anterior, porque de cierto modo estamos como siguiendo una serie, ¿no? A eso le llamamos serie, ¿no? Y el mensaje de la semana anterior que yo compartí con ustedes lo quiero resumir en una frase de un hombre llamado Larry Burkett. Dice así la frase: la forma en que manejamos nuestro dinero es una demostración externa de una condición interna espiritual. De una condición espiritual interna. Hermanos, nuestro carácter determina y sostiene nuestros valores. Y nuestros valores determinan nuestras decisiones. Cuando nuestras decisiones financieras nos conducen por el camino de acumular deuda y solo gastar y gastar, y no estamos enfrentando solamente un problema financiero, querido hermano, querida hermana, sino uno de carácter. Estamos enfrentando un problema profundo de carácter. Si nosotros queremos cambiar nuestras finanzas, tendremos que cambiar primero nuestra forma de ser. Eso fue lo que hablamos la semana pasada. En otras palabras, así como cuando tú tienes grietas en una pared, tal vez en tu casa, tal vez aquí en la iglesia, ¿no? Y queremos resolverlas simplemente pasándole una pintada. Vamos a pintar para guardar esas grietas, para esconder esas grietas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Las grietas van a seguir ahí. Y solamente se pueden corregir desde los fundamentos de esa edificación. Es la única manera en la que podemos corregir. De la misma forma, querido hermano que me escuchas hoy, corregir nuestros problemas económicos y financieros requerirá que revisemos, que hagamos un inventario espiritual profundo de nuestro carácter, ¿no? Y de la manera que pensamos en cuanto al dinero y en cuanto a las posesiones que tenemos. Si no, no servirá de nada. Puedes traer al gurú de las finanzas.
Puedes traer al mejor pastor. Yo no sé mucho de esto, se los voy a decir. Yo investigo, estoy investigando, viendo comentarios, aprendiendo, pidiendo consejos, y es lo que traigo para compartir con ustedes, porque primero lo quiero poner en práctica en mi vida. Pero si nosotros, por más que traigamos al mejor financiero del mundo, si usted y yo no empezamos a cambiar nuestro carácter, las cosas no van a pasar, no va a pasar nada, hermanos. Vamos a seguir en nuestros mismos problemas económicos y con las deudas y acumulando más deudas y buscando más chulqueros y buscando más créditos y sacando otra tarjeta y yéndome al mall y pasar la tarjeta para todo lo que queramos, irme de vacaciones y pasar la tarjeta y seguir endeudando, acumulando deuda. Porque nuestro carácter no está siendo bien fundamentado. Amén, hermanos, ¿estamos hasta aquí de acuerdo? ¿Sí? Hoy, en este día, quiero revisar 2 principios bíblicos claves para pensar cómo mejorar y cómo manejar nuestras posesiones de una manera que honre a Dios, hermano. Porque por ahí debemos empezar. Entender que lo que hacemos es para honrar a Dios. Entender que todo lo que tenemos, y ya lo vamos a ver, es para honrar a Dios. Principio número 1. Usted lo tiene, levánteme, ¿tiene ahí su hojita? ¿Quién no tiene su hojita? ¿A quién no le han entregado hojita? Esa hojita es su herramienta, querido hermano. Esa hojita a usted le puede servir para que usted lo repase en su casa. Aquí mi hermana Berta no tiene su hoja, por favor, denle, ¿no? Esa hoja a usted le va a servir para que usted repase lo que el pastor compartió con usted. Pero también le va a servir para su altar familiar. Le va a servir para su célula. Si usted tiene un grupo familiar en su hogar o con alguien más o por Zoom, úselo porque esto le va a ayudar. Usted lo enseña y aprende mejor. Y también beneficia a otros. Entonces, principio número 1. Lo material no debe ser un fin en nuestra vida. Lo repito. Lo material no debe convertirse en un fin en nuestra vida. Hermanos, tener más dinero, tener posesiones, no debe ser la principal motivación de nuestras vidas. Es cierto, hermanos, que lo material cubre algunas necesidades fundamentales, como sostener nuestra familia. Eso es importantísimo. La Biblia dice, el que no sustenta a su familia es peor que un incrédulo. Lo material sirve para sostener a nuestra familia, suplir lo necesario para alcanzar algunas aspiraciones materiales legítimas. Quiero una casa, pastor. Una buena aspiración legítima. Usted debe aspirar a tener una casa propia. Pastor, quisiera tener un carro porque quisiera andar con mi familia mejor, quisiera servir mejor al Señor. Gloria a Dios, que Dios le dé un carro, pero que no sea un carro para ostentarlo y que todo el mundo lo vea ahí, que ando en el carro último modelo y mira qué lindo que ando. No, son aspiraciones legítimas, ¿no? Pero no debe ser el motor ni el objetivo de nuestros corazones, queridos hermanos. Ese no debe ser el motor. Lucas, el evangelista Lucas, nos habla de un individuo que viene a Jesús y le dice, miren lo que dice Lucas 12, 13 y 14. Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Hombre, le dijo Jesús, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre ustedes? En otras palabras, lo que el Señor le dijo, mira, yo no tengo que ver con ese problema. Para Jesús era válido responder así porque él no era ninguna autoridad legal para la familia, ¿no? Es muy probable que el hermano que estaba tomando la herencia, que se quería quedar con todo para sí, no reconocía ninguna autoridad sobre Jesús como para obedecerle. Entonces por eso el Señor le contesta de esta manera, ¿no? Pero inmediatamente después de que Jesús le dice todo esto, y él dice, yo no tengo autoridad de ustedes, pero él le dice, pero sí puedo decirte algo, le dice. Sí puedo decirte algo. Y esto fue lo que el Señor detectó en el corazón de este individuo. Mira lo que le dice. Tienes un problema de avaricia. Porque él dice, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia. Porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Entonces, ¿qué es lo que el Señor detectó en este hombre? Este hombre está reclamando una parte de la herencia, pero lo que está en el profundo de su corazón es que tiene avaricia en su corazón. Y por eso Él le dice, estate atento,
Ponte pilas, porque más que lo que tú quieres es que tú tienes un problema de avaricia. Ese es tu problema, le dice, ¿no? Y hermano, el problema de la avaricia es que nos desvía, ¿no? Le dice, pastor, pero usted ya habló la semana pasada de la avaricia. Sí, necesito profundizar en este tema, hermanos. Necesito ir más profundo en este tema, porque es un asunto muy sutil, que muchas veces no nos damos cuenta, mis hermanos. Y el problema de la avaricia es que nos desvía nuestra mirada de las cosas importantes y nos hace enfocarnos en lo material, ¿no? En lo que este mundo nos puede ofrecer. En términos sencillos, la avaricia se puede entender como el deseo de tener más y más y más y más. Y no solo dinero, no solo posesiones, sino que la avaricia puede cubrir todo aquello que sea objeto del deseo humano. Todo esto, hermano, ¿no? ¿Sabe cuál es el combustible de la avaricia? ¿Sabe cuál es la gasolina de la avaricia? ¿No? Es que el tener más me da plenitud. Me siento pleno cuando voy al shopping y me compro algo. Me siento feliz. Es un engaño. Es un engaño, queridos hermanos. ¿Y sabe qué pasa? Eso nos lleva a poner la avaricia como idolatría. Porque empezamos a adorar las cosas materiales, ¿no? Y ponemos en segundo plano a la persona que nos ha dado la vida, a quien le tenemos que dar todo nuestro amor, todas nuestras emociones, todos nuestros sentimientos y toda la gloria que es el Señor Jesucristo. Presta atención, seguimos en el mismo texto. Presta atención a la advertencia del Señor Jesús. Él le dice, estén atentos y cuídense. Presta atención a estas palabras. ¿Qué me indican estas palabras? La avaricia es un aspecto sutil. Es un aspecto muy sutil, ¿no? Si no nos cuidamos, ella puede entrar en el corazón sin que nos percatemos, queridos hermanos. Sin que nos demos cuenta, podemos caer en la codicia, en el querer más y más y más. La avaricia es sigilosa. Si no estás atento, tu corazón podría ir con facilidad en la dirección de asociar lo material con el valor personal y con el gozo del alma y caer con facilidad en el pecado de la avaricia. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Y esto los jóvenes, los adolescentes deben entender. A veces creemos que el comprarnos más ropa, el comprarnos un nuevo Play 4, el comprarnos los nuevos AirPods y todas estas cosas me van a dar plenitud. Eso no nos da plenitud. El único que puede llenar el vacío de nuestro corazón se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. El único. Pero esas cosas muchas veces pueden ir opacando mi necesidad de estar con mi Señor, mi necesidad de depender de mi Dios, ¿no? Y seguimos en el mismo texto, ¿no? Considera también por qué Jesús nos da esta advertencia. Dice, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes, hermano. Me gusta, hay un comentarista, un hombre llamado J.R. Miller, que resume bien la enseñanza de este pasaje bíblico con la siguiente cita. Lo voy a leer, me permito leerlo y presten atención. Esta es una de las banderas rojas de peligro que el Señor hizo y que la mayoría de la gente en la actualidad no parece considerar mucho. Cristo dijo mucho acerca del peligro de las riquezas, pero no hay demasiadas personas que le tengan miedo a las riquezas. La codicia no es considerada en la práctica como un pecado en nuestros tiempos. Si alguien quebranta el 6º mandamiento como matar o el 8º como robar mandamiento, es marcado como un criminal y queda cubierto de vergüenza. Pero puede quebrantar el 10º y está solo siendo emprendedor. ¿Qué dice el 10º mandamiento? El 10º mandamiento dice, no codiciarás. ¿Y sabe cómo se introduce? No codiciarás, no querrás más y más y más y más y más. ¿Qué es lo que hace en este tiempo? ¿Qué es lo que nos enseña en este tiempo el mundo? El que es ambicioso, el que es codicioso, el hombre que está haciendo empresa, es un emprendedor. A ese hay que contratarlo, porque ese sí es ambicioso. A ese mételo.
Y no está quebrantando un pecado, no está cometiendo un pecado. Pero la Biblia dice, no codiciarás, mis hermanos. La Biblia honra la empresa, la Biblia honra el ser emprendedor, la Biblia honra el trabajar, la Biblia honra todo esto, pero no honra la codicia, no honra el que quieras acumular y acumular y acumular y acumular y que ese sea tu Dios. Eso no lo honra el Señor. No mezclemos las cosas, no confundamos las cosas, hermano. Miren lo que dice también la parábola del sembrador, querido hermano. La parábola del sembrador, donde Jesús cuenta la historia de un hombre, un sembrador, ¿no? Que esparció una semilla que cayó en diferentes tipos de terreno, ¿no? La semilla representa ¿qué cosa? La palabra de Dios. ¿Y qué dice? Cuando fue esparcida, una parte cayó en el camino, otra parte cayó entre espinos, y la otra cayó entre piedras, y la otra cayó en ¿qué cosa? En buena tierra, ¿no? Y según Jesús, la semilla representa la palabra de Dios. Esta que cayó entre espinos no dio fruto alguno porque fue ahogada por los espinos. Cuando el Señor le explica a sus discípulos esta parábola, porque ellos le preguntan, ¿qué quiere decir esta parábola? El Señor les dice que esos espinos, escuche mi hermano, representan las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas. ¿Qué le parece? Eso fue lo que no permitió que la palabra de Dios penetrara en el corazón, mis hermanos. Entonces, cuando el Señor habla del engaño de las riquezas, ¿a qué se refiere, hermanos? ¿A qué se refiere el Señor cuando habla del engaño de las riquezas? ¿No? O mejor cambiemos la pregunta, ¿qué le parece? Si la riqueza fuera una persona y diera un discurso, ¿qué crees que te diría? ¿Qué te diría la riqueza si fuera una persona? Yo creo que nos diría lo siguiente, escúchame. Yo te puedo llenar y dar valor. Si me tienes a mí, lo tienes todo y lo puedes todo. Si me tienes a mí, la gente te respetará y te buscará. De hecho, si me tienes, eres más que los demás. Yo pienso que ese es el discurso que darían las riquezas. Gracias, mi hermano. Amable. Muy amable. Me dan una pausa, por favor. Hermano, yo creo que este sería el discurso que darían las riquezas. Si la riqueza pudiera hablar, esto fuera lo que nos dijera. De hecho, mis hermanos, por la forma de que viven muchos, yo creo que es un discurso que se le ha puesto bastante atención, que mucha gente lo escucha, que mucha gente se lo ha creído, que mucha gente se ha tragado esa píldora y viven conforme a eso. Jesús dice que ese discurso es engañoso, mis hermanos. Porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Por último, hermano, Salomón, uno de los hombres más ricos y sabios de la historia, ¿sabe qué fue lo que escribió? Él lo probó todo. Salomón fue un hombre que pudo probar de todo. No se privó de ningún placer, dice. 1000 mujeres, los mejores manjares, toda la gloria del imperio de en ese tiempo, del reinado, estaba en todo su apogeo. La nación de Israel. ¿Y saben lo que dice este hombre? El hombre más sabio y rico, uno de los hombres más sabios y ricos, dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad. ¿Qué nos quiere decir Salomón, hermanos? ¿No? El que ama, ¿saben lo que nos quiere decir? Y se los voy a poner en un ejemplo. El que ama la ganancia, el que ama el dinero, es como alguien que está bebiendo, y gracias por traerme, está bebiendo agua salada. Imagínense que esto sea una botella, me ha traído el hermano David una botella de agua salada, imagínense, yo estoy bebiendo.
¿Qué pasa cuando una persona está tomando agua salada y quiere aliviar su sed? Esta persona cree que está eliminando su sed, cuando en realidad se está envenenando. Cada trago le da más sed, y mientras más sed tiene, más bebe. Y mientras más bebe, más daño se hace. Así es el efecto de la riqueza en el corazón del ser humano. Es exactamente el mismo efecto, querido hermano. Y para resumir este punto, hermanos, la persona que quiere enriquecerse por malas decisiones o por una actitud de amor al dinero, tendrá problemas múltiples en su vida, en múltiples áreas de su vida. De ahí que el primer principio bíblico a considerar hoy, del que les he hablado hoy, del manejo financiero, hermano, es que los bienes materiales no son todo en la vida. El acumular riquezas no debe ser nuestro propósito en mi vida, no puede constituirse en un fin, en un propósito en mi vida. Principio número 2. Estos principios son bases, hermano, que necesitamos primero constituir para que nuestro carácter se afirme. Entonces, ¿cuál es el primer principio? Recuérdemelo. ¿Ah? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue nuestro primer principio, hermano? Lo material, ¿qué dice? Lo tiene ahí escrito, dígalo conmigo. 1, 2, 3. Lo material no debe ser un fin en nuestra vida. Una vez más. 1, 2 y 3. Lo material no debe ser un fin en nuestra vida. Principio número 2. ¿Cuál es el principio número 2? Ahí lo tiene. Somos mayordomos, no dueños. Usted y yo somos mayordomos, no somos dueños. Según la Biblia, querido hermano, querida hermana, ¿quién es el verdadero dueño de todo lo que tenemos? ¿Quién? Y para que no quede duda, yo quiero leerte algunos versículos bíblicos y veamos qué nos dicen al respecto. Salmo 24:1, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan, somos de él. Ageo 2:8, mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. Y no por eso tiene que dártelo, por si acaso. No, es que del Señor es la plata y el oro, entonces el Señor tiene que darme todo. Cuidado con ese mal concepto que tenemos, ¿ah? Cuidado, ¿no? ¿Qué dice Deuteronomio 10:14? Al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Mire la pregunta que le hace Dios a Job. ¿Quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? ¿Cuánto existe debajo de todo el cielo? ¿De quién es? Es mío, hermano. Y miren lo que le pregunta Dios a David. Y tal vez dice, ay, pero qué grosero el Señor, ¿cómo le va a preguntar eso? Miren lo que le dice. Él es dueño de todo, porque él puede hacer esa pregunta. Dice, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, le dice, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. ¿De quién es todo lo que hay en este mundo? Dios es el dueño. Dios es el dueño de todo, incluso es dueño de usted. Dios es mi dueño. Él es mi dueño. ¿Sabes lo que escribió Pablo en 1 Corintios 6:20? Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifican a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Son de Dios. Hermano, le pertenecemos a Dios, ¿sabe? En primer lugar, porque fuimos creados por Él. En segundo lugar, por redención. Él nos creó, Él nos compró, Él nos ha apartado, Él es nuestro dueño, nos compró por su sangre y somos suyos, hermano. Él es nuestro dueño. Aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo entendemos claramente esto y nos hemos sometido a su señorío en nuestras vidas. Somos posesión especial de Dios, mis hermanos.
Él es nuestro dueño, hermanos. Y todo lo que usted tiene no le pertenece a usted. Pastor, yo tengo títulos de propiedad. Perdóneme, pero no le pertenece a usted. Esa casa que yo compré con el sudor de mi frente, ¿quién le dio la capacidad para comprarla? ¿Quién le dio la capacidad para trabajar? ¿Quién le dio la inteligencia? Ese carro que yo manejo es mío y es mi especial tesoro. Ese carro se lo dio Dios y es de Dios, no es suyo. En una ocasión, escuché esto hace unos días atrás, me pareció interesante. Juan Wesley, el famoso predicador inglés, estaba predicando a unas cuadras de su casa, estaba ahí predicando y llega un hombre y le dice, oye Juan, se te está quemando tu casa, le dice. No, le dice, así tan tranquilo Juan Wesley, estás equivocado, le dice, porque yo no tengo casa. Y si de la casa que me estás hablando, esa casa es de Dios. Y si se está quemando, va a ser un problema menos para mi vida, le dice. No sé si será verdad o mentira esto. Pero todo le pertenece a Dios, hermanos. ¿No? Todo le pertenece a Dios. Y así mismo, como todo le pertenece a Dios, de Dios procede la capacidad para hacer riqueza. Miren lo que dice 1 Samuel 2:7. Pero acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es que te da el poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Eso dice en Deuteronomio 8:18. Y miren lo que dice 1 Samuel 2:7. El Señor empobrece, enriquece, humilla y también exalta. Ay, es que estoy pobre porque me ha caído una maldición del diablo. Perdóneme, no crea esas cosas, hermano. El Señor empobrece y enriquece. Esa es la soberanía de Dios, hermanos. Cuando estoy bien, todo me va bien, aunque estoy chueco, todo está bien. Pero cuando estoy mal, no, es una maldición que me ha caído, estoy mal. El diablo me está robando las bendiciones. Cuidado. Dios es soberano. Él sabe por qué te da y sabe por qué te quita. ¿No? ¿Qué dijo Job cuando perdió todo? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. ¿No? Hermanos, si esto es cierto, de que Dios es el dueño de todo, ¿qué tenemos en realidad nosotros? ¿Qué nos pertenece en realidad? Hermano, la conclusión es que nadie es realmente dueño de nada, nadie tiene nada. En la realidad cósmica de este mundo, nadie tiene nada. Es decir, nadie tiene la titularidad de nada en última instancia, ¿no? Eclesiastés 5:15 dice algo similar a lo que dijo Job. Como salió del vientre de su madre desnudo, así volverá el hombre, yéndose tal como vino. Nada saca del fruto de su trabajo que pueda llevarse de la mano, hermano. Hermano, no podemos llevarnos nada cuando nos vayamos de este mundo. Les cuento una historia un poco chistosa e hilarante. Dice que un hombre multimillonario, un hombre que tenía plata, pero podrido en plata, hartísimo dinero, le dice, pero era un hombre tacaño, avaro, codicioso, amante del dinero. ¿Sabes lo que le dice a la esposa? Mujer, le dice, el día que yo muera, yo quiero que tú me entierres con todas mis posesiones, con todo lo que yo tengo, mi dinero, todo, los carros, las casas. Bueno, la casa no me puede enterrar, tal vez venderla y el billete meterlo ahí, pero con todo lo que yo tengo quiero que me entierres. Se murió este hombre, llegó el funeral y le preguntaron a la señora, le dice, tenemos una inquietud. ¿Cómo cumplió la última voluntad de su marido? Le dice. Sencillo, le dice. Le hice un cheque por el valor de todo lo que él tiene y se lo puse en la caja para que lo cobre. ¿Qué le parece? Hermanos, no somos dueños de nada.
Bíblicamente hablando, usted y yo somos mayordomos. Un mayordomo es alguien que por delegación, esto se los quiero leer, ¿no? Lo saqué de un comentario bíblico, ¿no? Por delegación de alguien superior, administra y supervisa propiedades, dinero u otra cosa de valor que pueden ser incluso los hijos. Es quien opera bajo responsabilidad delegada. Mire cómo David lo dice al hablar del ser humano, ¿no? Salmos 8, 5 y 6 dice, sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y de majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. Hablando del ser humano, ¿no? Dios nos ha dado esta capacidad de señorearnos. Somos la corona de su creación, pero no dejamos de ser sus mayordomos. Y un mayordomo algún día tendrá que dar cuentas. Tendrá que rendir cuentas de lo que ha hecho con su propia vida, con sus propios recursos, con su familia. Tendremos que dar cuentas. Yo tendré que dar cuentas delante del Señor. Como padre, como esposo, como pastor de esta iglesia, el Señor me va a pedir cuentas a mí. También le va a pedir cuentas el Señor. ¿Ya? Para terminar, hermanos, yo quiero que veamos un ejemplo de mayordomía para entender de manera más práctica el concepto, ¿no? En los últimos capítulos de Génesis, usted puede ir a Génesis desde el capítulo 39 hasta el 50, usted puede ver la historia de un hombre llamado José. José, hijo de Jacob, que fue llevado como esclavo a Egipto y estaba sometido a un amo, a un hombre llamado Potifar. ¿Recuerdan la historia? Creo que todos la recordamos, en algún momento la hemos escuchado, ¿no? El texto nos dice lo siguiente, dice, vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así José halló gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal, o sea, lo cogió como asistente de él, imagínense. Y él lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Así que todo lo que poseía lo dejó en manos de José. Y con él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía. Potifar solamente tenía que preocuparse de cortar la carne, morderla y comerla, ¿no? Y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Hermano, José tenía esta responsabilidad de administrar toda la casa de Potifar, de administrar todas las posesiones de su amo en manos de José. Su amo no se preocupaba de nada. José era un buen mayordomo porque se encargaba correctamente de los asuntos de su amo. Hermano, en nuestro caso debería ser exactamente lo mismo. Usted y yo deberíamos manejarnos de la misma manera que se manejó José. Que ese texto sea nuestra forma de vivir, sea nuestra norma, ser realmente buenos mayordomos con lo que se nos ha encomendado. Realmente nosotros tengamos respeto, temor por ese Dios poderoso que nos ha entregado en nuestras manos todo lo que tenemos que le pertenece a Él, porque algún día las cuentas, mijito, ¿dónde están? ¿Cómo manejaste lo que te di? ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con los talentos que te entregué? ¿Con las capacidades? Los enterré porque tenía miedo de ti. Lárgate, siervo infiel. Así dice la palabra. A las tinieblas, por no haber sido fiel. Hermanos, somos mayordomos de Dios en este mundo. Y usted y yo tenemos que tener el carácter, la capacidad, la sabiduría, el temor, la inteligencia. Y si no la tenemos, pedirle al Señor sabiduría, poder manejar los recursos que Dios nos ha dado. Amén, hermanos. Entonces, estos son los dos principios claves. Estas son las dos bases en las que usted y yo tenemos que pararnos si realmente queremos cambiar nuestro carácter para poder cambiar nuestra forma de manejar nuestras finanzas, hermano. Así nos tenemos que manejar. Quiero terminar con esto que me pareció interesante.
Al sentir y saber que soy mayordomo, digo, ¿me quitaron o perdí algo? Dios tendrá un motivo. ¿Le dieron a alguien más que a mí? Dios tiene el derecho. ¿Me llegó algo extra de dinero? Gracias, Dios. ¿Necesito algo? Provee, Señor. Esto se trata de una disposición del alma, de una disposición de mi corazón, que confío en el dueño, que confío en el proveedor. Es muy diferente al tipo de actitud interna que vemos en la sociedad materialista y consumista en la que vivimos, que cree dueño de todo y que cree hacer lo que le da la gana con todos los recursos. Que Dios nos guarde, mis queridos hermanos, que Dios nos ayude. Amén.